Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, no se preocupen. Porque hoy vamos a hablar de algo que, como el título ya lo sugiere, podría cambiar un poquito, o incluso mucho, la vida de alguien. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de Neslihan Atagul y Burak Ozcerbit, dos nombres que seguramente les suenan familiares, dos estrellas turcas que han conquistado corazones en todo el mundo, y sobre todo, vamos a explorar cómo, a través de desafíos y decisiones, han transformado sus vidas de maneras que inspiran. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, de momentos difíciles y de triunfos espectaculares. Antes de que empecemos a desentrañar esta historia épica, quiero pedirles algo muy sencillo. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que hacemos, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos cada semana. Activen la campanita para que les avise cada vez que haya un vídeo nuevo y únanse a nuestra comunidad. Ya somos muchísimos y cada día crecemos más. Gracias por el apoyo. Bueno, ahora sí, manos a la obra. La historia de Neslihan Atagul y Burak Ozcerbit es mucho más que un simple cuento de hadas de la farándula. Es una historia de resiliencia, de amor, de dedicación y de cómo la vida, a veces, nos pone a prueba para que podamos florecer de la manera más inesperada. Empecemos por Neslihan. Seguramente la conocen por sus papeles icónicos en series como Karasevda, donde conquistó al público con su increíble talento y su belleza natural. Neslihan comenzó su carrera a una edad muy temprana, y desde entonces ha demostrado ser una actriz de una versatilidad impresionante. Su talento y dedicación la han llevado a alcanzar el estrellato, pero el camino no siempre fue fácil. Desde sus primeros pasos en el mundo de la actuación, Neslihan demostró una madurez y un entendimiento del oficio que sorprendían. Su mirada, capaz de transmitir emociones complejas con una simple expresión, la convirtió en una promesa. Y esa promesa se cumplió con creces. Su habilidad para meterse en la piel de sus personajes, para darles vida con tanta autenticidad, la diferenció desde el principio. No era solo una cara bonita, era una artista en el verdadero sentido de la palabra. En el corazón de su historia, encontramos la valentía de enfrentar desafíos personales. Neslihan ha sido muy abierta sobre sus problemas de salud, especialmente sobre su lucha contra el síndrome del intestino permeable. Esta condición, que puede ser muy debilitante, la obligó a tomar decisiones difíciles, a cambiar radicalmente sus hábitos alimenticios y a cuidar su cuerpo de una manera más consciente. Imagínense la presión, ser una figura pública, una actriz que debe lucir siempre impecable, y a la vez, lidiar con una enfermedad que afecta tu día a día. Es un desafío tremendo. El síndrome del intestino permeable, una condición a menudo invisible, puede ser una batalla constante. Los síntomas varían, pero a menudo incluyen fatiga, problemas digestivos, sensibilidad a ciertos alimentos y una disminución general en la calidad de vida. Para Neslihan, esto significó un cambio radical en su rutina diaria. Tuvo que aprender a escuchar a su cuerpo, a identificar los desencadenantes y a adoptar un estilo de vida que priorizara su salud. Pero Neslihan no se rindió. En lugar de dejarse vencer, utilizó esta experiencia como una oportunidad para aprender, para crecer y para compartir su historia con el mundo. A través de sus redes sociales, y en entrevistas, ha hablado abiertamente sobre su tratamiento, sobre la importancia de la alimentación, y sobre cómo priorizar su salud mental y física. Esto no solo ayudó a muchas personas que se sentían solas en situaciones similares, sino que también demostró una fortaleza y una autenticidad que la han hecho aún más admirable. Su valentía al hablar sobre su enfermedad ha sido un faro para muchos. Al compartir sus experiencias, Neslihan ha roto el silencio y ha normalizado la conversación sobre la salud mental y física. Ha demostrado que está bien no estar bien, que está bien pedir ayuda y que está bien priorizar el bienestar personal. Su ejemplo ha resonado en muchos, quienes se han sentido inspirados a buscar ayuda y a tomar las riendas de su propia salud. Y ahora, hablemos de Burak Ozcerbit. Conocido por su increíble belleza, su carisma y su talento actoral, Burak es, sin duda, uno de los actores más populares de Turquía y del mundo. Su papel en Karasevda fue un éxito rotundo, pero su carrera va mucho más allá. Ha trabajado en películas, en series, y ha demostrado ser un profesional incansable. Burak, desde sus inicios en el modelaje, mostró una presencia magnética. Su físico impecable y escultural,
le abrió las puertas del mundo del espectáculo, pero pronto demostró que tenía mucho más que ofrecer que una cara bonita. Su incursión en la actuación fue un éxito rotundo. Su talento natural, combinado con una dedicación incansable, le permitieron destacar en cada papel que interpretaba. La vida de Burak también ha tenido sus momentos de transformación. Además de su éxito profesional, su relación con Neslihan ha sido fundamental. Han forjado una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Ver la manera en que se apoyan mutuamente, en que se respetan y en que celebran sus logros, es algo realmente inspirador. Su relación, que comenzó en el set de Karasevda, ha sido un ejemplo de amor y compañerismo. A pesar de la fama y las exigencias de la industria, han logrado mantener una relación sólida y basada en el respeto mutuo. Se han convertido en un símbolo de amor para muchos, y su ejemplo demuestra que es posible encontrar el equilibrio entre la vida profesional y la personal. Burak ha hablado sobre la importancia de la familia, de la estabilidad y de cómo el amor y el apoyo incondicional son pilares fundamentales para enfrentar cualquier desafío. La llegada de su hijo, Karan, ha sido otro punto de inflexión en su vida. Verlo como padre, como un hombre dedicado a su familia, es un testimonio de su crecimiento personal. La paternidad ha sido un cambio radical en la vida de Burak. Ha hablado abiertamente sobre el impacto positivo que ha tenido en él, sobre la alegría de ver crecer a su hijo y sobre la importancia de ser un padre presente y dedicado. Su transformación en un hombre de familia ha sido evidente para todos, y ha demostrado una faceta más profunda y emotiva de su personalidad. La relación entre Neslihan y Burak es mucho más que una historia de amor de telenovela. Es una historia de cómo dos personas, cada una con sus propios desafíos y sueños, se unen para construir una vida juntos, apoyándose y motivándose mutuamente. Han demostrado que el éxito y la felicidad no se miden solo en fama y fortuna, sino también en la capacidad de superar las adversidades, de cuidar de uno mismo y de los seres queridos, y de encontrar la paz interior. Su relación es un ejemplo de cómo dos personas pueden complementarse, crecer juntas y construir un futuro sólido. No solo comparten el amor y el cariño, sino también el respeto, la admiración y la voluntad de apoyarse mutuamente en cada paso del camino. Han demostrado que el amor verdadero es un trabajo en equipo, una colaboración constante y un compromiso inquebrantable. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Neslihan y Burak que realmente pueda cambiar nuestras vidas? Bueno, hay varias lecciones importantes. Primero, la importancia de la autenticidad. Neslihan ha sido muy abierta sobre sus problemas de salud, lo que ha permitido a muchos sentirse identificados y menos solos. Ser auténtico o mostrarse tal como eres, con tus debilidades y fortalezas, es un acto de valentía que puede inspirar a otros. La autenticidad es la base de la confianza y la conexión humana. Al ser auténticos, permitimos que otros nos vean tal como somos, sin máscaras ni pretensiones. Esto crea un espacio seguro para la vulnerabilidad y la empatía. La historia de Neslihan nos enseña que la autenticidad es una fortaleza, no una debilidad. Al ser honestos sobre nuestras luchas, podemos inspirar a otros a hacer lo mismo y a buscar ayuda cuando la necesitan. Segundo, la resiliencia frente a la adversidad. Tanto Neslihan como Burak han enfrentado desafíos personales y profesionales. La clave está en cómo los han manejado, con determinación, con optimismo y con la voluntad de aprender y crecer. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de la adversidad. Es la habilidad de adaptarse, de superar los obstáculos y de seguir adelante a pesar de las dificultades. La historia de Neslihan y Burak nos enseña que la resiliencia no es un rasgo innato, sino una habilidad que se puede desarrollar. Al enfrentar los desafíos con determinación, optimismo y la voluntad de aprender, podemos fortalecer nuestra resiliencia y afrontar cualquier adversidad. Tercero, el valor del amor y el apoyo. La relación de Neslihan y Burak es un ejemplo de cómo el amor, la amistad y el apoyo mutuo pueden ser fundamentales para afrontar cualquier obstáculo. El amor y el apoyo son esenciales para el bienestar humano. La historia de Neslihan y Burak nos enseña que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino también una acción, un compromiso y una fuente de fortaleza. Al apoyarnos mutuamente podemos superar cualquier desafío y construir una vida más feliz y significativa. Cuarto, la importancia de la salud mental y física. Neslihan ha sido una gran defensora de la importancia de cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. No podemos esperar ser felices y exitosos si no nos preocupamos por nuestro bienestar. La salud mental y física son dos caras de la misma moneda.
Cuidar nuestro cuerpo a través de una alimentación saludable, ejercicio y descanso, es fundamental para mantener una buena salud mental. Y cuidar nuestra mente a través de la gestión del estrés, la meditación y la búsqueda de apoyo emocional, es fundamental para mantener una buena salud física. La historia de Neslihan nos recuerda que la salud es un viaje holístico, que requiere atención y cuidado en todos los aspectos de nuestra vida. Quinto y no menos importante, la capacidad de adaptarse y cambiar. La vida nos presenta constantes desafíos y debemos estar dispuestos a cambiar, a aprender y a evolucionar para poder seguir adelante. La adaptación y el cambio son inevitables en la vida. Las circunstancias cambian, las relaciones evolucionan, y nosotros mismos cambiamos con el tiempo. La historia de Neslihan y Burak nos enseña que la capacidad de adaptarse y cambiar es esencial para la supervivencia y el crecimiento. Al estar abiertos al cambio podemos aprender de nuestras experiencias, crecer como personas y afrontar el futuro con optimismo y determinación. La historia de Neslihan y Burak nos recuerda que todos, sin importar quiénes seamos, enfrentamos momentos difíciles. La diferencia está en cómo decidimos reaccionar. ¿Nos dejamos vencer por la adversidad, o la utilizamos como una oportunidad para crecer, para aprender y para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos? Ellos nos muestran que la adversidad no es el final del camino, sino una oportunidad para renacer. Que la resiliencia no es un don, sino un músculo que se ejercita. Que el amor y el apoyo son el combustible que nos impulsa hacia adelante. Y que la autenticidad es el escudo que nos protege. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado inspirador. Hemos explorado una historia fascinante, llena de desafíos, de amor y de crecimiento. Hemos visto cómo Neslihan Atagul y Burak Ozcivit, a través de su valentía y determinación, han transformado sus vidas y han logrado inspirar a millones de personas en todo el mundo. Esta historia nos recuerda que todos somos capaces de grandes cosas, que todos tenemos la capacidad de superar los obstáculos y que todos merecemos una vida plena y feliz. Nos muestra que la fama y la fortuna no son el único camino hacia la felicidad, sino que la verdadera riqueza reside en la salud, el amor, el apoyo y la capacidad de ser auténticos. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer esta historia. Y por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia de Neslihan y Burak? ¿Qué lecciones les parecieron más importantes? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Sus comentarios son muy valiosos para mí. Y por último, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Un abrazo grande. Chao, chao.